Muy buenas noches a todos los compañeros y amigos que están presentes aquí en esta sala virtual vía plataforma Zoom. Mi saludo afectuoso y fraterno a todos ustedes, a los compañeros del distrito de San Martín de Porres que nos están acompañando de Rímac, ¿no? Algunos de San Juan de Miraflores y de Villa María del Triunfo, entre otros distritos. Además, también saludo a los docentes que están presentes acá, cuya noble labor predicadora y aleccionadora necesitamos hoy más que nunca en nuestro Perú del siglo XXI. A los amigos del extranjero también, entre otros que nos siguen gracias a la rapidez e inmediatez que nos permite la tecnología a través de nuestro fanpage Grupo Indoamérica APRA. Quiero mencionarles también que esta conferencia será subida inmediatamente a la cuenta del canal YouTube Grupo Indoamérica APRA, a nuestro Instagram Grupo Indoamérica, nuestro Twitter, Grupo Indoamérica APRA, @APRA Grupo, y al que por supuesto invitamos a que todos ustedes se afilien. El día de hoy es un día más que especial para los integrantes del Grupo de Indoamérica y también para todos los apristas, pues hoy se celebra el 177 aniversario del natalicio del maestro don Manuel González Prada. Don Manuel, como muchos lo conocían en los últimos años de su vida, fue uno de los pocos maestros de Haya de la Torre. Aquella generación que dio inicios, que a inicios de siglo tuvo figuras de renombre como Ciro Alegría, Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, primo hermano de Víctor Raúl, y el mismísimo Haya de la Torre, que no tuvo más maestros que la figura señera de don Manuel, pero también tuvo otro maestro del cual aprendieron mucho, que fue el pueblo. Observando y aprendiendo de ellos, de sus angustias, de sus fracturas, de sus dolores recónditos, de sus luchas incesantes. Esta generación del 20 del siglo pasado que vio correr la sangre de muchos inocentes, el cual no dudaba en dar su vida por la justicia social y por la democracia, y por sus derechos, claro está. Volviendo a nuestro homenajeado don Manuel González Prada, fue un personaje que provino de una familia de alta alcurnia, de abolengo, y profundo catolicismo. Tranquilamente pudo ser un aristócrata, un liberal, un hombre de derecha, un gamonal, vivir de sus rentas, un hombre de leyes, pero que sin embargo fue todo lo contrario, y terminó siendo un inconformista, un rebelde con causa, un anticlerical, el que alzaba su voz contra los poderosos gamonanes de la época que oprimían y sometían al pueblo, explotándolo, en especial al hombre del ande y del campo. Debemos decir también que don Manuel luchó incansablemente contra las tradiciones y costumbres de la época y es considerado hasta hoy como una de las figuras de mayor relieve e importancia del siglo XIX en el Perú. Y sus grandes obras se proyectaron como precursoras de las grandes transformaciones sociales del país. Obras como Horas de Lucha, Páginas Libres, Bajo el Oprobio, así como varios de sus poemas y discursos comprendían su verbo inflamado en respuesta al abuso del aristócrata al plebeyo, del hacendado al humilde campesino sin educación ni derechos. Frases como rompamos el pacto infame de hablar a media voz, jóvenes a la obra, viejos a la tumba. Son frases que calaron hondo en el obrero, en el campesino, en el explotado y en la juventud que buscaba un mejor porvenir para todos sin distinción alguna. Debemos recordar que su obra y su verbo sirvió también para acercar al intelectual y el obrero, algo que Haya de la Torre tomó muy en cuenta y recogió para posteriormente, en 1921, posterior a la muerte de González Prada, fundar las universidades populares, que lleva su nombre, González Prada,
siendo Víctor Raúl el primer rector. Don Manuel, repito, fue uno de los principales propulsores de las luchas del pueblo que sucedieron a inicios del siglo XX en el Perú, como el reconocimiento a las 8 horas de trabajo, la reforma universitaria, entre otras gestas históricas que no solamente cambiaron el devenir del Perú, sino también de Latinoamérica o Indoamérica, como lo denominamos los apristas, que queremos en una América unida, sólida, fuerte, como un solo bloque económico y político, en donde la democracia y la justicia social sea el motor propulsor del éxito de nuestros pueblos. Hecha esta pequeña introducción, quiero dejar en claro, antes de dar pase a los expositores y al desarrollo de la conferencia, de los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo este coloquio. Tendremos 3 expositores. En primer lugar, el doctor Alfredo Rodríguez Valera. En segundo lugar, el profesor Luis Alca Ilave. Y finalmente, nuestro candidato al Parlamento Andino, doctor Rafael Legua Cárdenas, quien con su lema Defensor de los Trabajadores Despedidos, obtuvo uno de los primeros lugares en la votación interna del Partido Aprista Peruano, para representar al Partido del Pueblo. De momento, nosotros los compañeros estamos a la espera de que se dilucide la apelación en el Jurado Nacional de Elecciones, que esperamos sea positiva para el partido y para el país. Cada expositor tendrá 15 minutos como máximo para su exposición. Finalizadas estas exposiciones, tendremos 10 minutos de comentarios y reflexiones sobre el homenajeado, en donde cada participante que desee intervenir tendrá 2 minutos para su pregunta o breve análisis, ¿no?, hacia los expositores sobre el maestro, claro está, González Prada. Quien desee intervenir, por favor, escribe en el chat para mantener un orden y poder aperturarle el micrófono. Dicho esto, compañero y hermano Luis Alca Ilave, tienes 15 minutos para tu disertación. O perdón, con el doctor Alfredo Rodríguez Valera, quien va a empezar con la exposición. Adelante, doctor Alfredo Rodríguez. Prenda su micrófono, compañero. Celebramos un año más de vida, pero ya en el otro mundo, de Manuel González Prada. El hombre crítico en los tiempos del 800. Hombre que no tenía temor de decir lo que veía y lo que pasaba. Hombre de carácter fuerte, pero hombre que no se casaba con nadie. Voy a explicar la parte del periodismo y luego la parte de los legisladores. Y vamos a encontrar mucha, ¿qué le digo? Muchos de los errores que se cometían en ese tiempo y que hoy se practican en nuestro país. De manera que esto viene, pues, desde muy atrás. Dice don Manuel, deberíamos trabajar para que los diaristas, así le decían a los periodistas, organizaran una corporación higiénica para desinfectar el aire saturado con el miasma político. Pero para concebir la institución de esa nueva Junta de Sanidad, habrían de ser honrados, ¿no? Habría, pues, entonces, en ese caso, que hacer una selección y, según él,
no podían juntar gente porque en ese tiempo la corrupción era terrible, ¿no? Continúa y dice luego, entre los hombres públicos debemos incluir también al diarista, o sea, al periodista, ¿no? Porque influye directamente en la generación de los acontecimientos. O sea, el diarista, el periodista, tenía mucha incidencia en la población de ese tiempo. Para la multitud que no quiere o no puede alimentarse con los libros, los diarios encierran la única nutrición cerebral. En estos momentos nosotros nos lamentamos de que la mayor parte de medios de comunicación, no digo solamente diarios, porque en ese tiempo no había pues lo que existe hoy, ¿no? La televisión, y solamente se nutrían por las publicaciones de los diarios. Entonces, según él, estos eran la única nutrición cerebral. Por ahí se alimentaban con las noticias, con lo que decían los gobiernos, y no tenían otra salida. Llegó él a la conclusión que más que el sacerdote, dice, el periodista ejerce hoy la dirección espiritual de las muchedumbres. Quiere decir que los diarios de ese tiempo, los periodistas, direccionaban a la muchedumbre, ¿no? Que por un lado había dejado seguramente de obedecer a los curitas de ese tiempo. Hay que considerar también que don Manuel no era pues muy hincha de los sacerdotes o de la religión, ¿no? Pero ya dice pues que perdían por la prensa de ese tiempo. Sin embargo, dice, el periodismo no deja de producir enormes daños, fíjense. Difunde una literatura de cliché, ¿no? Una literatura chiquitas, como para que los que no tienen estudios o no tenían estudios en ese tiempo puedan comprender mejor. Y estos clichés favorecen pues a la pereza intelectual de las muchedumbres y adormece las iniciativas individuales, porque todas las publicaciones eran nada más a favor del gobierno. La falta de sinceridad y honradez se junta casi siempre al exceso de ignorancia, dice. Un espíritu honrado aprende antes de enseñar y no enseña lo que ignora. Si hay delito en alquilar su pluma y vender sus opiniones, también lo hay que divulgar una ciencia que no posee y llevar al engaño a los ignorantes. Algo que aquí está ocurriendo. Los periódicos acá sacan noticias que no se van a ejecutar, ¿no? Sobre todo cuando acompañan o cuando han acompañado al anterior
presidente y ponían al siguiente tiempo, el presidente ofreció 400 de estos, 300 colegios, les ofreció restaurantes populares, pero al final, ¿no?, llegamos a la conclusión que nada de eso se ha cumplido. Pero mucha gente, sobre todo la más pobre, tenían la confianza y lo aplaudían y lo abrazaban y hasta lo besaban porque creían que iban a hacer esas obras que les había ofrecido. Él dice, si hay delito en alquilar su pluma y vende sus opiniones, también lo hay en divulgar una ciencia que no posee y llevar al engaño a los ignorantes. Pero no había sanciones en ese tiempo. Pero él reclamaba eso, ¿no? Y nos da otra característica de ese tiempo, dice, que ahora también se da para los periodistas de oposición. El gobierno tiene, dice, el gobierno tiene la culpa si aparece un caso de lepra o un terremoto. Y para los periodistas gobiernistas, si los arrozales producen más y los camellos o las reses en Puno se duplican, el gobierno produce tales beneficios. O sea, los cronistas, los periodistas estaban divididos, pues, entre gobiernistas y entre antigobiernistas. Y cada uno de ellos producían sus periódicos de acuerdo a sus intereses, ¿no? Todas estas cosas, fíjense ustedes, existían en esos tiempos y lo seguimos ahora acá, en nuestra patria. En cuanto a los legisladores, es algo quizás más grave. Dice él, hace algunos años el poder parlamentario del Perú es nominal, porque había una lista, pero que no trabajaban, que se reunían de vez en cuando y llegaban solamente para cobrar su sueldo, ¿no? Ningún proyecto que venga del Ejecutivo se dejaba de elaborar, de aceptar, ¿no? Todo lo del Ejecutivo se aprobaban, cualesquiera que sean las consecuencias. El Parlamento estaban al servicio del Poder Ejecutivo del presidente. Continúa y dice, no desde algunos años únicamente, sino desde el comienzo de la vida republicana. O sea, eso venía de atrás, de los años antes de él. Nuestras cámaras legislativas hicieron un papel degradante, dice, y servil, que muchos diputados y senadores merecieron figurar en la servidumbre de palacio. ¿Y qué más podían ser los elegidos por el fraude o la imposición de los gobiernos? ¿No? Bueno, pues acá no se ve todavía eso, pero sí hay serviles. Las minorías y mayorías, dice. Palabras de significación aleatoria cuando se piensa que nuestros legisladores suelen amanecer
oposicionistas, ¿no? Y amanecer ministeriales. Hasta en las minorías de apariencia más homogéneas, conviene señalar a los hombres convicción, a los que sostienen una idea, que eran muy pocos, para distinguirlos de los hombres polea, de los que chirrían por no estar lubricados con el aceite de la caja fiscal, ¿no? Siempre la caja fiscal ha pagado pues el pato, como se dice, porque todos vivían de la caja fiscal. Ya. La masa congresil, así le decían allá, procede con los presidentes como el Rucio con Sancho. Saben ustedes que Sancho fue pues burrito de Quijote. El Rucio que hace que entiende a su amo y camina por donde él quiere, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve el Congreso? Dice él. ¿Por qué en lugar de discutir la disminución o el aumento de las dietas, no ponen en tela de juicio la necesidad de suprimirse? Quedan 2 minutos, compañero, para su exposición. Adelante. Ya un momentito. Hay hombres que habiendo ejercido 30 o 40 años como representantes, legan a sus hijos o nietos la senaduría o diputación, cosa que también se produce acá. ¿Oh? Bueno, dice pues, en cada miembro del Poder Ejecutivo hay un enorme parásito con sus innumerable colonia de subparásitos, los cuales succionan los jugos vitales de la nación, ¿no? La gente que cobra y cobraba en ese tiempo sin trabajar, como lo hacen los caviares ahora también. La protección al ganado lanar y al vacuno daría más beneficios que el mantenimiento del poder ejecutivo. Fíjense ustedes la comparación que hace este hombre valiente que no tenía pelos en la lengua. Y para terminar, por el tiempo me gana, dice, la vergüenza del Perú no está en haber sido arrollado por Chile. El oprobio y la ignominia vienen de seguir soportando el yugo de tanto orador sin oratoria, de tanto moralizador sin moral, de tanto sabio sin sabiduría. Sí, ustedes, congresistas, son el deshonor del Perú. Ahí termina este gran hombre que denunció todo lo malo y que nos dejó, como han dicho en antes, frases que todavía nosotros las utilizamos. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Así era nuestro querido Manuel González Prada. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, compañero Alfredo Rodríguez Valeras, sobre su exposición y explicación de 2 capítulos de Horas de Lucha.
A continuación, vamos a darle pase a nuestro expositor, el profesor Luis Alcailave. Adelante, Luis. Buenas noches, compañeros. ¿Me confirma, por favor, la pantalla? Se visualiza. 15 minutos para su exposición. Adelante. Bien, compañeros. Estamos hoy día compartiendo el 177 aniversario del natalicio de Manuel González Prada, la voz que no ha perdido vigencia. José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa es el nombre de nuestro insigne maestro, conocido como Manuel González Prada. Nació, ya lo sabemos, el 5 de enero de 1844 y falleció a los 74 años el 22 de julio de 1918. Don Manuel González Prada fue un ensayista, pensador, poeta peruano. Fue una de las figuras más influyentes en las letras y la política del Perú de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pensadores y políticos como nuestro maestro y guía Víctor Raúl Ayala Torre y José Carlos Mariátegui tuvieron como maestro ideológico. También literatos como Abraham Valdelomar y César Vallejo reconocieron haber sido influenciados por su obra poética. González Prada fue, sin duda, el precursor del indigenismo en el Perú. Fue él quien introdujo el problema del indio como consecuencia de las políticas centralistas y aristocráticas. Fue el precursor del modernismo latinoamericano. Fue el precursor del socialismo en el Perú y, por lo tanto, tomó partido por la defensa radical de los derechos laborales y sociales de los obreros e indios del Perú. El 29 de julio de 1888 se conoce el discurso en el Politeama, discurso que se da frente nada menos que a Andrés Avelino Cáceres, donde queda perennizada la expresión que ya se dijo hace algunos momentos: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Hay que recordar que este discurso no fue pronunciado por González Prada, sino por un estudiante, por un escolar, donde se trata de fundar el nuevo Perú, porque el fervor y el espíritu de lucha del discurso motivan aún profundas reflexiones sobre nuestra realidad nacional, presa de la corrupción y el atraso. Permítanme compartir con ustedes el discurso de Politeama de la siguiente manera. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con el sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugada la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada por la guerra civil del medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional.
Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? Ya la habría. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Déjala ahí, por favor. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos de temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obra de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior y al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la Revolución Francesa, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo en la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. Aunque sea duro y hasta cruel repetirlo, aquí no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II, mezclada con sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas a sembrar el trigo y a extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos que ejercieron una insaciable succión de los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo, un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu y la bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal. Indios de punas y serranías, mestizos de la costa, todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos ni podíamos vencer. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores,
Acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y el cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, daremos el golpe decisivo primero y último. Para ese gran día que al fin llegará, porque el porvenir nos debe una victoria. Fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. La tierra escarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el verdugo. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Por qué desesperar? No hemos venido aquí para derramar lágrimas sobre las ruinas de una segunda Jerusalén, sino a fortalecernos con la esperanza. Dejemos a Boabdil llorar como mujer. Nosotros esperemos como hombres. Nunca menos que ahora conviene al abatimiento del ánimo cobarde ni las quejas del pecho sin virilidad. Hoy que Tacna rompe su silencio y nos envía el recuerdo del hermano cautivo al hermano libre, elevémonos unas cuantas pulgadas sobre el fango de las ambiciones personales y a las palabras de amor y esperanza respondamos con palabras de aliento y fraternidad. ¿Por qué desalentarse? Nuestro clima, nuestro suelo, ¿son acaso los últimos del universo? En la tierra no hay oro para adquirir las riquezas que puede producir una sola primavera del Perú. ¿Acaso nuestro cerebro tiene la forma rudimentaria de cerebros hotentotes o nuestra carne fue amasada con el barro de Sodoma? Nuestros pueblos de la sierra son hombres amodorrados, no estatuas petrificadas. 2 minutos, compañero. De raza, ok. De electricidad en los nervios ni de fósforo en el cerebro. Nos falta, sí, consistencia en el músculo y hierro en la sangre. Anémicos y nerviosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle
bajo el aluvión del lodo de sangre. Sin paciencia de aguardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en 3 palabras: imbecilidad en acción. 3 palabras: imbecilidad en acción. Pero la vida toda del pueblo se resume en 3: versatilidad en movimiento. Si somos versátiles en amor, no lo somos menos en odio. El puñal está penetrando en nuestras entrañas y ya perdonamos al asesino. Alguien ha talado nuestros campos y quemado nuestras ciudades y mutilado nuestro territorio y asaltado nuestras riquezas, convertido el país entero en ruinas de un cementerio. Pues bien, señores, ese alguien a quien jurábamos rencor eterno y venganza implacable empieza a ser contado en el número de nuestros amigos. No es aborrecido por nosotros con todo el fuego de la sangre, con toda la cólera del corazón, ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia. Dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente, jurándose amistad y olvido. Nosotros, hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no tememos explicaciones ni respetamos susceptibilidades, nosotros levantamos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas. Hagamos por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos infectos y lancemos una chispa que inflame en el corazón del pueblo el fuego para armar con firmeza todo lo que se debe armar y para odiar con firmeza también todo lo que se debe odiar. Ojalá, señores, la lección dada hoy por los colegios libres de Lima haya ejemplo en las más humildes caseríos de la República. Ojalá todas las frases repetidas en fiestas semejantes no sean melifluas alocuciones destinadas a morir entre las paredes de un teatro, sino rudos martillazos que retumben por todos los ámbitos del país. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los 2 sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho y el corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Si el odio injusto pierde a los individuos y el odio justo salva siempre a las naciones, por el odio a Prusia, hoy Francia es poderosa como nunca. Cuando París vencido se agita, Berlín vencedor se pone de pie. Todos los días, a cada momento, admiramos las proezas de los hombres que triunfaron en las llanuras de Maratón o se hicieron matar en los desfiladeros de las Termópilas. Y bien, la grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor constante a sus amigos y en el odio inmutable a sus enemigos. No fomentemos, pues, en nosotros mismos los sentimientos anodinos del guardar rayos, sino las pasiones formidables del hombre nacido para engendrar en los futuros vengadores. No diga el mundo que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria, antes que desapareciera de nuestras espaldas la roncha levantada por el látigo chileno. ¿Verdad? Hoy nada podemos, somos impotentes, pero aticemos el rencor, revolvamos en nuestro despecho como la fiera que revuelca en las espinas, y si no tenemos garras para desgarrar ni dientes para morder, que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. Compañeros, ese fue el discurso dado en el Politeama en el año 1888, el 29 de julio. Voy a dejar esta segunda parte para luego, para las preguntas, hacer un análisis del discurso. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Luis Alca. Le voy a dar pase a continuación al doctor Rafael Legua Cárdenas, nuestro candidato al Parlamento andino, defensor de los trabajadores despedidos. Adelante, doctor Rafael Legua. Tiene usted el uso de la palabra. Puede desbloquear su micrófono.
Compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan, compañeros? Doctor Legua, ¿puede acercarse un poco más? Lo escuchamos bajo. Compañeros. Acérquese un poco más para escucharlo mejor. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad Adelante. de homenaje al maestro, recuerdo siempre quienes hemos tenido esa oportunidad de estar junto al maestro Víctor Raúl Ayala La Torre, tanto en sus conferencias, en los coloquios, en el parlamento universitario, siempre recordaba al maestro, a su maestro González Prada. Siempre hacía mención la frase: el Perú es un organismo enfermo donde se pone el dedo, brota pus. Siempre él hacía alusión a esa frase. Y quienes hemos conocido a Víctor Raúl, hemos visto pues a un hombre que representaba una montaña de conocimientos, y absolvía muchas preguntas en diferentes temas. Y uno se pregunta, bueno, si el discípulo Víctor Raúl Ayala La Torre ha llegado a esa grandeza y que representa el peruano más ilustre de lo que es el siglo XX, vemos también que el maestro González Prada fue el hombre más ilustre del siglo XIX. González Prada dominaba el inglés, alemán y francés. Era un hombre con una gran cultura, una montaña de conocimientos. Era un hombre que se levantaba muy temprano. A las 7 de la mañana se dedicaba a la lectura, de escribir hasta la noche. Un estudioso y un lector insaciable. Él escribía poemas, ensayos, críticas y aportes políticos. González Prada, pienso, hay una similitud entre el maestro y Víctor Raúl. Ambos con una moral implacable, con una rectitud a prueba de cañones. Han mantenido ambos una línea recta en toda su vida, inmaculada, una vida austera de ambos. Es por eso de que el maestro decía lo siguiente, ¿no? En hora de lucha: no basta desplegar la bandera y lanzar el grito para que los adherentes acudan en tropel. Nos dirigimos a un pueblo 100 veces engañado, que desconfiará de nosotros mientras los actos no le prueben la sinceridad de las intenciones. Mucho haremos con la pluma y la palabra, con el folleto y la conferencia, con la carta familiar y la conversación íntima, pero mucho más realizaremos con el ejemplo. La vida ejerce una propaganda lenta y muda, pero irresistible. Ambos, en toda su vida, dieron ejemplo de rectitud, de entrega al pueblo. Ninguno de ellos se dejó sobornar
por un puesto en el Parlamento o en el Ministerio. Ambos han tenido esa rectitud y esa entrega al pueblo. González Fraga tuvo solamente en toda su vida, ocupó un puesto público, director de la Biblioteca Nacional. Víctor Raúl ocupó solamente un solo puesto público, presidente de la Asamblea Constituyente. En su ancianidad. Cuando vino el golpe de Estado, en el año 14, el maestro renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional, porque él no podía ser cómplice de un dictador de Benavides. Renunció. Yo ejemplo, yo interesa. Y eso, compañeros, hay que tenerlo muy presente. Otro hecho importante, compañeros, es que cuando se produjo el encuentro entre el maestro y el discípulo Víctor Raúl Ayala Torres, se produjo exactamente el 26 de abril del año 1917. Víctor Raúl contaba con apenas 22 años y el maestro 73. Víctor Raúl visita al apóstol en la dirección de la Biblioteca Nacional. Y Víctor Raúl siente pues una admiración al maestro. Siente una sinceridad de un viejo luchador. Luego, cuando Víctor Raúl viaja al Cusco, encuentra pues esa explotación al campesino, al hombre andino, que eran azotados por los gamonales. Y Víctor Raúl sintió el llamado de la revolución. Dijo, yo me comprometo a defender al pueblo. Regresó a Lima, habló con el maestro. Y le dijo pues, que iba a dedicarse a defender al pueblo. Y el maestro le dijo, a usted a sufrir mucho, a sufrir mucho. Y vaya de que Víctor Raúl tanto sufrió, pero tuvo entrega, no tuvo ningún temor, siguiendo esa línea. Víctor Raúl, pienso yo, recibe la costa y le entrega el maestro González Fraga. Y sobre todo, el ejemplo de vida que dio el maestro. Y Víctor Raúl lo cumplió hasta el final. Y Víctor Raúl recoge los grandes aportes que hace el maestro González Fraga, que el intelectual tiene que estar junto al trabajador manual. Ambos tienen que hacer la revolución en conjunto con todo el pueblo. Compañero, no se escucha el audio. Ronald, no se escucha. Compañero Legua, ¿me escucha? Bueno, hay problemas con
la señal del compañero Legua. Vamos a esperar unos segundos, un minuto. Sí, parece que sí. Hay... Para ver si se puede conectar nuevamente. Sí, es un tema de conexión, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos reunidos para homenajear a don Manuel González Prada. Hemos escuchado a los 3 expositores, al doctor Rodríguez Valera, disertando y explicando 2 capítulos de la obra Horas de Lucha, ¿no? Analizando el tema de los legisladores o parlamentarios y también del periodismo. Seguidamente el compañero Luis Alca ha leído extractos del poema disertado en el Politeama, o de discurso. Y el compañero Rafael Legua nos está explicando sobre la relación de Aya de la Torre con su maestro, don Manuel González Prada. Vamos a dar pase al análisis y los comentarios mientras esperamos el ingreso de nuestro último expositor. Agradecería, por favor, quien quiera agregar algo, un comentario o una reflexión sobre González Prada, nuestro homenajeado y el momento político que se vive ahora, ¿no? González Prada sigue vigente y creo que es importante recordarlo y darle la importancia que merece. La vigencia de González Prada, no como persona, sino la vigencia como mensaje. La entrega que nos hace González Prada a las generaciones que vinieron después y dentro de ella la generación más grande, la generación del 900, la generación de Víctor Raúl Aya de la Torre. En esa transmisión y en ese olvido es que va este esfuerzo de Indoamérica, APRA, en ese intento por encontrar esa vena fundamental que une a estas 2 generaciones, a estos 2 brillantes personajes, González Prada, Aya de la Torre. Para nosotros, los que hemos aprendido y hemos vivido de él, cuando encontramos su lectura, sus discursos, también encontramos el mensaje, pero fundamentalmente encontramos el comportamiento. Es por eso que a muchos de los presentes, a lo largo de nuestra vida, nunca hemos estado agitando nombres ni apellidos. Hemos agitado una doctrina, hemos agitado esas 4 letras de sangre, dolor, a través de un siglo, APRA. Y hemos sido y somos apristas, con la dignidad, con la majestad y con ese comportamiento incorruptible de sus portaestandartes, González Prada en su momento y en su tiempo, y Víctor Raúl Aya de la Torre como una continuidad de ejemplo. No como un centro de adoración, sino como un ejemplo. No como el maestro que entregó mensajes y tuvo discípulos desaprovechados, sino todo lo contrario. Los que llevamos hasta el extremo ese pensamiento, ese comportamiento, y es por eso que a ninguno de los presentes los encontraremos nosotros que en los momentos de hoy están detrás de fulanito, de menganito o de otro fulano que se levanta con ínfulas de mandón. ¿Por qué?
porque somos eso, discípulos aprovechados de González Prada, discípulos aprovechados de Víctor Raúl Ayala-Torre. Ahí encontramos el porqué, esa línea entre González Prada y esa terquedad de Víctor Raúl de sostener un comportamiento disciplinado, fuerte contra aquellos que querían hablar de ayismo. Y les decía, acá no hay ismos, aquí lo que hay es aprismo. ¿Por qué? Porque tenía el mensaje, el ejemplo que lo continuaba de González Prada. Y en esta noche, que no es una noche cualquiera, no es un 5 de enero simple, no, es que hay seres humanos que todavía recuerdan a ese maestro. Recuerdan su mensaje. Más allá de la persona, es el mensaje. Como recordamos a Víctor Raúl en cada 22 de febrero, como recordamos a Víctor Raúl obteniendo un sol como remuneración del servicio a la patria a través de la presidencia de la Asamblea Constituyente. Es para nosotros ejemplos que tenemos que hacerlos realidad, tenemos que hacerlo carne. Y ambos encontrarán ustedes algo que aquí repetimos muchas noches. La palabra acción. No se trata de verbo nada más. Se trata de estar haciendo, de estar construyendo. Víctor Raúl nos decía, por ejemplo, serena y vigilante expectativa. Pero no en el esperar, sin hacer nada, sino esperar haciendo. Y hacer en todos los momentos de la historia de Víctor Raúl, hacer siempre fue organizar. Y cuando nosotros en nuestro partido dejamos esa función, nos olvidamos, o por pereza o por alguna otra razón de organizar, es justo el momento en que nuestro movimiento siente los embates del adversario, siente los embates del enemigo, y entonces empezamos a retroceder o a disminuir en nuestro caudal, en nuestra presencia en la sociedad peruana. Es por eso que esta noche de reafirmación en estos pensamientos y de esforzarnos para continuar en la brega, de esforzarnos en el propósito de hacer esa transformación que nosotros nos hemos propuesto. Y hay jóvenes hoy en día tan juveniles, cuando escucho, por ejemplo, al compañero Edgardo Lizárraga hacer reflexiones sobre el problema agrario y diferentes aspectos relacionados con la agricultura. Entonces digo, ese muchacho se merece. ¿Por qué? Porque está palpitando, está presentando alternativas, está presentando un ir más allá. Esos son los ejemplos que nosotros necesitamos para estos tiempos. Y en este esfuerzo es que nos acrisolamos esta noche. Y nos debemos y nos comprometemos a algo muy importante. Nosotros no somos de los que venimos a señalar a nadie. Nosotros venimos simplemente a contribuir. Y es necesario que ese pensamiento de Víctor Raúl, que lo lleva a gestar las Universidades Populares González Prada, que es fundada un 22 de enero de 1921, lo cual nos grita al oído esta noche que dentro de unos 17 días será el primer centenario de la Universidad Popular González Prada. Y a ese centenario, compañeras y compañeros, los estamos invitando esta noche. Porque así como esta noche celebraremos ese 22 de enero próximo, estamos a 17 días, celebraremos ese centenario. Quizá ni con bombos ni con platillos, pero sí lo celebraremos con la convicción de que fue el instrumento fundamental para parir 10 años después el Partido Aprista Peruano.
para formar en esa década sus mejores cuadros. Cuadros que se proyectaron por más de 50 años, de los cuales ya muchos no quedan, y el relevo ha sido bastante pobre, lo cual explica también nuestra situación que tenemos que remontar, dando nuevamente vigencia a la Universidad Popular González Prada. Compañeros, esta noche a todos los profesores presentes, a los amigos y a los militantes de diferentes momentos, un abrazo fraterno, un abrazo de comunión en esta actitud permanente de mantener los faros luminosos del aprismo proyectados en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, compañero Luis Serpa Huerta, sobre ese comentario y análisis. El compañero del Callao, Luis, me parece que ha levantado la mano, ¿quiere intervenir? Adelante, por favor, desbloquee su micrófono. Buenas noches, mis estimados compañeros, combativos y revolucionarios, porque así debemos levantar siempre nuestra bandera. Aquellos que pensamos desde nuestros inicios en la universidad, ¿no? Cuando siempre agitábamos y yo alguna vez, ¿no? Sin saber, incautamente, a mis 16 años, escribía en las pizarras, ¿no? Aquellas frases memorables de Manuel González Prada, ¿no? Sin saber que eran de él, porque era solamente parte de un ejemplo de mis antecesores, ¿no? Compañeros estudiantes en la Vía Real, como muchos. Y acá, naturalmente, mi homenaje a mi tocayo Luis Serpa, porque es un gran ejemplo de vida entregada hacia el aprismo, y naturalmente un ejemplo digno de mencionarlo, ¿no? Y cómo es, mis estimados compañeros, saludo también la presencia de un compañero también a quien respeto mucho, ¿no? Como es el compañero Félix Quispe, y muchos otros acá que de repente no tratar de saludarlos, porque todos tienen su valía y su importancia al asistir, ¿no? En este evento importante, que es el homenaje a don Manuel González Prada, y donde alguna vez, como yo, miembro del Círculo de Estudios, hicimos un homenaje allá en la avenida, ante su monumento, y donde estaba también el compañero Luis Serpa, el compañero Legua y otros tantos que nos acompañaron de la base del Callao, de Bellavista. Soy el director del Círculo de Estudios para el Pueblo, que hasta ahora, en sus 15 años de vigencia, cumplidos recién este 29 de diciembre, y donde mantenemos en parte esa línea, ¿no? Moral que nos enseñara en algún momento el compañero, yo le digo compañero, aunque muchos lo identifican como uno de los primigenios del anarquismo, ¿no? Pero para nosotros debemos considerarlo también simbólicamente como aprista, porque no nos olvidemos que hay en la torre, en toda su ideología, así como recogió, ¿no? En la dialéctica Hegel, ¿no? También agarró, y también parte de Manuel González Prada está involucrado dentro de nuestra ideología, ¿no? En ese anarquismo y en ese factor libertario, ¿no? Que siempre debemos tenerlo. Y cómo es que hasta ahora, en pleno siglo XXI, cómo sigue trascendiendo todo ese pensamiento importantísimo de Manuel González Prada. Y cómo es que a través del tiempo, los últimos dirigentes hemos olvidado. Yo me encuentro de ahí porque a veces se hierra también por omisión.
¿no? Y cómo hemos, y como acá lo dijo el compañero Luis Serpa, ¿no? Estamos a punto de cumplir 100 años, ¿no? De esas escuelas Manuel González Prada y cómo es que a la fecha prácticamente han desaparecido, totalmente han desaparecido. No se les ha dado ese lugar que en verdad debería habérsele dado. Y creo que no es tarde y espero que muchos de nosotros todavía tengamos un poquito de ese aliento, de esa llama para seguir en esta lucha, que es una lucha no de uno, sino de todos, por tratar de en estos momentos rescatar al partido que en estos momentos se encuentra en una crisis terrible, pero que creo que, como dicen, ¿no? En toda organización está el germen de su contradicción. Vamos a saber superarnos en estos momentos, ¿no? Con otras nuevas generaciones. A nosotros solamente nos corresponde, compañeras y compañeros, seguir en esta brega, dejar ese terreno listo para que germine, y eso naturalmente tiene que ser el ejemplo que nos ha dado Manuel González Prada, de una línea recta, de una línea moral, ¿no? Que es lo más importante, porque ahí en la torre, como siempre lo he escuchado, lo ha dicho también el compañero Carlos Roca, ¿no? El compañero ahí en la torre se le conoce como un gran pensador, se le conoce como un gran luchador, se le conoce como un gran visionario, pero por sobre todo las cosas, lo que debemos rescatar todo aprista es su línea moral y vivir en esa autoridad que siempre lo ha demostrado y que muchos de los compañeros se han olvidado y que no voy a nombrar, pero muchos de ustedes saben cómo antes no tenían y hoy lo tienen todo. Ese es el gran ejemplo de ahí en la torre, pero que vio en su maestro Manuel González Prada, y aquí estamos rindiendo un justo homenaje, y de nunca olvidar, ¿no? A este gran insigne pensador, y que hasta ahora sigue vigente y sigue golpeando a la clase política que ha abandonado prácticamente el nacionalismo y ese amor a la patria. Gracias, compañeros, por darme esta oportunidad. Un abrazo a cada uno de ustedes y sigamos en esta lucha que es lucha de todos. Buenas noches, desde Bellavista. Luis Alberto Muchas gracias, Vidal. compañero Luis, y mi saludo fraterno a todos los compañeros del Círculo Literario y del Callao también. Compañero Legua, ¿me escucha, por favor, para que pueda terminar con su exposición, ya para ir terminando el coloquio? ¿Alguna intervención más? Bueno, compañeros. Compañero Ronald. Compañero Ronald. Ronald Espilco, pido la palabra. Ronald Rodríguez. Hola. Adelante, adelante. Lo escuchamos. Bueno, sí, compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Primero quiero saludar a mi querido hermano, compañero Alfredo Rodríguez. Nosotros somos ya de larga data, venimos trabajando en las agrupaciones profesionales del partido y me da mucho gusto haberlo escuchado esta noche. También saludar a Lucho Serpa, a Lucho del Callao, a Lucho de Bellavista, ¿no? Que siempre está haciendo una labor tipo González Prada, tipo las universidades populares González Prada en el Callao. Y así aquí hay muchos compañeros, veo que está Rafael Legua y todos los demás. Quiero agradecer por haber escuchado a todos lo relacionado con González Prada y señalar solamente algunos aspectos muy cortitos. El primero, nosotros tenemos que volver a hacer no solamente el partido escuela para enseñar formando líderes políticos, sino fundamentalmente la idea de ahí a la torre que ha señalado Lucho Serpa. Cuando se generan las universidades populares González Prada, los profesores eran los estudiantes universitarios y el compañero jefe Víctor Raúl de la Torre fue el primero, su primer rector, pero también era su primer profesor. Entonces los estudiantes universitarios enseñaban a los obreros, en esa época eran anarquistas,
les enseñaban lo elemental para poder defenderse y poder conocer. Entonces se formaron estas universidades. Solamente ese pequeño recuerdo, porque me pareció importante lo que acaba de decir Lucho Serpa, que vamos a cumplir un siglo de la fundación de las Universidades Populares González Prada. Me parece también importante resaltar la figura de González Prada como un precursor del aprismo, ¿no? Porque muchas de sus enseñanzas están registradas por todos nosotros y hemos venido, los apristas hemos venido enarbolando sus banderas, ¿no? Una de ellas, la lucha permanente contra la corrupción. Él, como ustedes ya se ha repetido acá, señalaba muy claro, aquí en el Perú, donde se pone el dedo, bota la pus, decía González Prada. Y ahora la corrupción no es nueva, pues la corrupción es un sistema establecido, no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, pero a mal de muchos consuelo de tontos. Nosotros tenemos que hacer en el Perú, dar un ejemplo de los verdaderos apristas, los apristas, tenemos que dar ejemplo de lo que señaló muy bien Lucho. Acá nosotros, si tenemos algunas cosas que por el trabajo hemos conseguido, eso tiene que ser demostrado porque el aprista es honrado por excelencia. Ayer la Torre nos enseñó a ser honrados. Cuando se menciona el sol que cobraba ayer la Torre siendo presidente de la Constituyente, era como una demostración de humildad. Nada le costaba al jefe cobrar su remuneración, pero él no quería cargo público para hacerse millonario, tener dinero. La idea era otra. La idea es ser funcionario de Estado para servir al país. Esas son las enseñanzas que nosotros debemos repetir. Los viejos, como nosotros, yo me considero viejo porque tengo 80 años y no voy a decir que soy un jovencito. Los viejos como Alfredo Rodríguez, yo y otros más como Lucho Serpa, ya pues hemos pasado bastante por la vida y sabemos lo que estamos diciendo. No estamos hablando de la porreta, no estamos hablando solamente porque se nos ocurre, sino que la hemos vivido. Nosotros la hemos vivido y sabemos lo que es el sacrificio de ser aprista. De repente muchos de nosotros, compañeros, esto se lo digo de todo corazón, hemos podido hacer mucho más en la vida. Hemos podido hacer mucho más en la vida, de repente, si no hubiéramos escogido el sacrificio que significa ser aprista. Ser aprista es un sacrificio, compañeros. Y cuando ya uno ya está marcado por la estrella del APRA en la frente y en el corazón, entonces es bien difícil para nosotros poder alcanzar otros logros que pudiéramos haberlo hecho, porque tenemos que guardar los principios que hay la Torre nos enseñó y tenemos que ser cautos, honrados, tenemos que ser benévolos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser tolerantes. Todo eso nos enseñó ahí la Torre y todo eso viene desde la escuela de González Prada. Por eso me gustó hoy día entrar gustosamente entrar para poder señalar algunos puntitos muy chiquitos como lo que he dicho, pero que de alguna manera uno lo hace recordar las enseñanzas de nuestro jefe, guía, maestro y guía, como le decíamos al compañero jefe, Víctor Raúl de la Torre, y las inspiraciones del gran González Prada. Gracias, compañero. Muchas gracias. Compañero Espilco, ¿desea usted intervenir para terminar ya con la conferencia? Compañero Ronald, sí, algo breve. Creo, hemos escuchado... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Se la escucha, perfecto. Adelante. Hemos tenido el gusto de escuchar sobre la vida del maestro Manuel González Prada, desde un punto de vista político, como pensador, como maestro, como guía. También se ha tocado a González Prada como literato, ¿no? Tal vez faltó ahí reafirmar que fue el máximo exponente del realismo y lógicamente sí se dijo el precursor del modernismo. Pero algo que quisiera agregar es la gran valía de González Prada en el plano gramatical. Si se han percatado en el extracto que se ha hecho sobre la obra Hora de Lucha, y hacemos un parangón con su obra Páginas Libres, ustedes van a ver de que Páginas Libres está escrito con J.
como acá en la obra Hora de Lucha veíamos la palabra enérgico con J y no con G. Y no es que sea un error gramatical, por cierto, sino en el aporte que él hizo a la gramática española, donde hacía saber de que las palabras, como el caso de la G y la J, que tenía un sentido grave, pues no se escribía con G, sino con J, ¿no? Por eso página, él lo escribía con J y no con G. Como de repente cama no lo escribía con C, sino con K. Y era el valor justamente que tenía, ¿no? Según la fonética. Eso tal vez como un aporte, un agregado que quiero decir sobre el valor, no solamente político, ideólogo, maestro, guía de tantos jóvenes de su época, la crítica ácida que hizo justamente sobre el periodismo, los legisladores, los teólogos, en fin, y también su aporte en la literatura a través de sus obras, y por supuesto lo que acabo de agregar, que es el aspecto, digamos, de la lengua castellana. Gracias. Muchas gracias, compañero Espilco. Bueno, ya para terminar ya la exposición, agradezco la participación de todos ustedes, a los compañeros de RIMAC, como el compañero Jefferson Paico, la compañera Carla Bingolea, secretaria de Organización del Comando de Acción de San Martín de Porres, así como los compañeros docentes que nos acompañan, el compañero Javier Gutiérrez también, que lo estoy viendo, secretario de la Agrupación de Economistas, de Profesionales del Partido, y el compañero Félix Quispe. Compañeros, muchas gracias. Invitarlos para el próximo evento que vamos a realizar el 22 o 21 de enero de este mes, conmemorando los 100 años de las Universidades González Prada. En los próximos días se le va a comunicar el día y la hora exacta. Ruego a ustedes, por favor, aperturar sus micrófonos y sus cámaras para cantar la Marsellesa Prista. Administrador de Zoom, por favor. Adelante con la Marsellesa para cantarla a viva voz. Con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos, abrazar la nueva religión, la alianza popular.
¡Viva el Grupo Iberoamérica! ¡Viva! ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva! ¡Viva don Manuel González Prada! ¡Viva! Jorge Illaques, lealtad. Muchas gracias, compañeros. Cortar la transmisión de Zoom, por favor. Saludos a todos los que nos ven por las redes. Saludos, saludos. Y el Facebook también. Muchas gracias por su presencia. Mi saludo fraterno. Gracias. Afectuoso a todos ustedes.